En este cuarto programa vamos a hablar sobre los coros angelicales o las jerarquías angelicales. Y lo hacemos respondiendo también a algunas de las inquietudes de uno de ustedes que a través de los diferentes mensajes ha hecho llegar la pregunta, y la pregunta concreta era: yo he sabido que existe una categoría de ángeles, e incluso me mencionaba, yo sé que son varios tipos de ángeles que hay, llamados jerarquías celestiales. Y partiendo de eso, pues agradezco el comentario que me han hecho, y también dejo la inquietud por si usted tiene alguna duda, algún comentario, hágalo saber. Primero suscríbase en nuestro canal para que le llegue la notificación respectiva de que hay un nuevo programa, y usted ahí puede también en sus comentarios o a título personal mandar alguna pregunta para seguir ampliando y abordando este tema tan interesante como es la existencia de los ángeles. Hemos hablado que cuando Dios crea los ángeles, le pertenecen a Cristo, y los ángeles creados por Dios son miles y miles. No hay un número exacto. Diversos autores eclesiásticos santos han intentado hablar de la jerarquía angelical, y lo han hecho unificando algunos textos bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, concretamente algunas cartas de San Pablo, como la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, donde se dice que en Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, las cosas visibles, las invisibles. Y notemos, dice, los tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. También en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38, se hablará de las virtudes. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 24, se hablará de las potestades, de los principados y también nuevamente de las virtudes. Y partiendo de esto es que entonces algunos santos de la Iglesia han logrado llegar a la conclusión que puede darse entonces 3 coros de ángeles, compuestos de la siguiente manera: la jerarquía suprema, querubines, serafines y los llamados tronos. La jerarquía media serían dominaciones, virtudes y potestades. Y la jerarquía inferior, por lo mismo la más cercana a los hombres, sería principados, arcángeles y ángeles. Pero quiero que quede bastante claro para cada uno de ustedes que esto no es un dogma de fe. De hecho, sabemos detalles muy concretos de algunos de estos ángeles. Por ejemplo, los serafines son llamados alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. El serafín es el que alaba constantemente al Señor y proclama su santidad. Por ejemplo, podemos leer al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2. Los querubines son los guardianes de las cosas de Dios. Por eso aparecen como encargados de guardar el arca de la alianza, el camino que lleva al árbol de la vida. Entre 2 querubines, Yahvé comunica sus revelaciones. Dice la misma Sagrada Escritura, Dios se sienta sobre querubines. Se habla de ellos en el Génesis, en el Éxodo, en aquella visión también de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, y en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 5. De ellos se habla, repito, específicamente, y hay citas concretas donde se plantea su función: serafines y querubines. Ahora, de las potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones, no se dice absolutamente nada de ellos. Aquí vamos a ampararnos ahora en la doctrina de la Iglesia, los santos padres de la Iglesia, profundizando en estos textos bíblicos, podrán llegar a decir lo siguiente. San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección.
Ahora, San Gregorio Magno dirá que los nombres se refieren a su ministerio y dice San Gregorio, los principados pueden ser los encargados de la repartición de los bienes espirituales, las virtudes los encargados de hacer los milagros, las potestades los que luchan contra las fuerzas adversas, las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades, y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Pero como ya dije hace algún momento, esto es una interpretación que algunos santos de los doctores de la Iglesia han hecho en base a los textos bíblicos de San Pablo, donde él sencillamente solo dice que hay tronos, dominaciones, principados y potestades y virtudes. Eso es lo único que está expresado en la Sagrada Escritura. Que qué es, en qué consiste, y cuántos son y quiénes conforman cada uno de esos grados de la escala angélica, la Sagrada Escritura no dice absolutamente nada más. Si se habla, repito, de serafines, de querubines, de ángeles y de arcángeles. Y con todo lo que hemos visto entonces, hermanos y hermanas, hasta el día de hoy ya estamos enfocados en lo que será el tema fundamental al cual iba dirigida toda esta pequeña introducción y que es a hablar precisamente de los famosos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Pero de esto vamos a hablar en un siguiente programa. Por hoy que el Señor le bendiga, que los santos ángeles le cuiden y le protejan. No se olvide, por favor, si tiene alguna duda, algún comentario, hágalo saber. Suscríbase al canal y si esta información a usted le ha servido, le ayuda a formarse, a conocer mejor la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia en el tema de los ángeles, compártala con aquellos que también les puede servir, especialmente en medio de la desinformación que hay hoy en día, porque esta es la doctrina católica sobre los ángeles en general. Hay grupos religiosos no cristianos y hay grupos que no son ni religiosos, diríamos grupos espirituales, pero con teorías muy diferentes, muy dispares, casi diabólicas, pudiéramos decir, sobre el tema de los ángeles, que no son compatibles absolutamente en nada con la doctrina de la Iglesia, pero que lamentablemente en algunos ambientes, en algunos espacios católicos, se ha ido introduciendo a través de la así llamada Nueva Era, el New Age, a través de detalles, regalos, candelas, oraciones, y se va metiendo la superstición y creencias que no son compatibles con lo que un católico cree por revelación divina. De esto vamos a hablar, le repito, en el siguiente programa. Que el Señor le bendiga abundantemente.